La brujería es un tema tan antiguo como el hombre. En casi todas las culturas prehistóricas sí aparecen como un elemento para mejorar las cosechas, la fertilidad y propiciar la cacería. Así también en los rituales funerarios se arraigaron tanto a las diferentes culturas que se logró imponerse en el tiempo hasta nuestros días. En muchas ocasiones podemos decir que las encargadas de ejecutar estos rituales eran las mismas mujeres. Bueno, por otro lado, podemos decir que también hay que recordar que la carecia de las brujas estaba también arraigado a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde la antigüedad, el fenómeno de la bruja varía significativamente según en qué cultura se encuentra. En el occidente cristiano podemos decir que la brujería, mucho con la creencia del diablo. ¿Por qué pasaba esto? Porque especialmente en la edad moderna y también hoy en día en la edad contemporánea. Las brujas tienen una gran importancia en la cultura. En la cultura argentina especialmente, por ejemplo, nosotros lo escuchamos mucho en el folclore, cuando hablamos ahora de la Salamanca. Es una fiesta donde están las brujas, está el diablo, está animales que cantan y ahí se ve a las mujeres que se inician en la brujería, digamos. Todo esto nos dice el folclore, podríamos decir, argentino, ¿no? Inclusive en el trabajo hemos plasmado a la brujería desde los párrafos de la Biblia. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Pentateuco aparece en el concepto de brujería con el significado y las connotaciones que se desarrollarían en el medioevo europeo. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos también que hace referencia a las brujas, pero por supuesto no en el concepto moderno de brujería que se encuentra hoy en día, sino que como hechiceros, podemos decir. No son satanistas, sino sacerdotes que pertenecen a cultos formales de la época. Así encontramos estos hechiceros como sacerdotes del culto que se practicaban en Egipto, por ejemplo, que se practicaban en Babilonia y que se practicaban también en Persia, ¿sí? En otras citas bíblicas también no se dice, por ejemplo, no se vea en tu país quien purifique a tu hijo o hija, basándolo por el fuego, ni quien consulte a adivinos y que hagan caso de su sueño y sus agüeros. No haya hechiceros ni encantadores, ni quien pida consejos a los que tienen el espíritu pictórico y a los astrólogos, ni a quienes intenten averiguar por medio de los difuntos la verdad. De este texto, digamos, bíblico, se desprende que la principal actividad de estos hechiceros era la necromancia, ¿sí? Necromancia o invocación a los muertos. ¿Para qué? Para adivinar el futuro. Bueno, también vamos a hablar ahora, vamos a ver, por ejemplo, para entender este tema, algo muy importante, ¿sí?
el comienzo de la brujería en la Baja Edad Media. ¿Por qué? Porque desde este momento, digamos, desde la Baja Edad Media, estamos hablando sobre el punto de vista de la brujería en la antigüedad, que se viene a mezclar en cierta forma con la herejía. ¿Por qué? Porque la herejía también fue un movimiento perseguido por la iglesia, al igual que la brujería, donde encontramos, por ejemplo, los cátaros, y también se ve involucrado el Santo Oficio, con la Inquisición, obviamente, que eran los tribunales que tenía la iglesia para juzgar y castigar a la brujería y a la herejía, ¿sí? Bueno, por supuesto, antes de hablar de brujería es necesario hacer hincapié en los primeros tiempos de la herejía, ¿sí? Lo que automáticamente nos pondrá al frente de una institución de carácter religioso, obviamente, denominado, que lo podemos denominar como la Santa Inquisición, ¿sí? O el Santo Oficio, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar acá? Desde que el cristianismo se convierte en la religión occidental del Imperio Romano, la historia de la herejía aparece vinculada a la historia de los estados, ¿sí? Así, desde la caída del Imperio de Occidente, no se conocen prácticamente denuncias de herejías, hasta las oleadas que se produjeron a partir del siglo XI, ¿sí? En donde empiezan a aparecer ciertos grupos de clérigos y órdenes también religiosas, y empiezan a estar en desacuerdo con los romanos, ¿sí? O sea, ¿con quién? Con el papado. Y los critican, ¿por qué? Por el enriquecimiento que tenían, la falta de humildad, por ejemplo. Critican su riqueza, su soberbia, todo lo que tenía la iglesia romana, ¿sí? También le critican la venta de indulgencia que había en esa época. ¿Qué más podemos decir? Y cómo actúa el papado, ¿sí? Lo toma como que son herejes. ¿Por qué? Porque estos quieren llevar una vida como lo que llevan los primeros cristianos. Y también quieren llevar una vida como la que llevan propiamente Cristo, digamos. Dentro de la pobreza, la humildad, tomar lo justo y necesario, hacer el bien. Y como estos grupos cátaros, por ejemplo, son tomados como herejes y incomodaba a la iglesia, lo que hace el Papa y los príncipes es empezar a perseguirlos y, por supuesto, digamos, a matarlos, tanto buscándolos, haciéndolos desaparecer de los territorios europeos donde se encontraban. Es así, también podríamos mencionar que le pasó a los jesuitas, digamos, algo similar, que fueron vistos por la iglesia como una orden fuerte, económicamente fuerte. ¿En qué sentido? Especialmente en América y en el crecimiento de la cultura, porque fue un elemento muy importante para convertir a la religión católica a los aborígenes. Y la iglesia también buscó con eliminarlos a ellos y hacerlos desaparecer. Bueno, ahora, ¿qué papel jugaba la iglesia y la herejía? Este tema sería así. En el siglo XII, podemos decir, fue la gran preocupación de la iglesia y el Estado
este tema de los cátaros, ¿sí? Por ejemplo, de estos herejes. Y empezó a crear, ¿cómo podríamos decir? Tribunales eclesiásticos que nosotros le podemos llamar la Santa Inquisición, ¿sí? O también lo podemos llamar el Santo Oficio, porque así se lo encuentran también en algunos libros. Esta Santa Inquisición castigaba a este grupo de personas y tenemos tres características. Una es la Inquisición episcopal, que se encargaba de castigar a los clérigos. No existía la violencia, digamos, sino el castigo. Lo encontraban un elemento perjudicial dentro de la iglesia y se lo enjuiciaba, y su castigo se basaba por ejemplo, se basaba en asistir a iglesias alejadas y rezar determinadas oraciones, hacer ayuno, y etcétera, digamos. Todas estas cosas se lo castigaba, digamos. La Inquisición pontificia empieza con la necesidad de la cruzada a las tierras santas, que estaban en manos del Islam, ¿sí? Para reclutar voluntarios en estas cruzadas, se empezaron a buscar que los penitentes cumplieran con borrar sus pecados a través de estas cruzadas, ¿sí? Para recuperar las tierras santas. Esto dio lugar a que al comienzo de las indulgencias se cumplieran como era debido. Pero después, con el tiempo, se fueron, ¿cómo decirlo? Se fueron cambiando por un monto de dinero, ¿sí? Por ciertos sabores que recibía la iglesia. Según la historia, dice que estos beneficios que le hacían a los príncipes y a los nobles de dinero a cambio de la indulgencia iban a parar a Roma con el fin de contribuir a la construcción de la iglesia, de la Basílica de San Pedro, ¿sí? También, por último, podemos hablar de la Inquisición española, ¿sí? Que es una inquisición en la cual es creada, digamos, impuesta por los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿sí? ¿Para qué? Para establecer en España, a partir de 1478, podríamos decir como una limpieza, ¿sí? De herejes, de paganos, especialmente de judíos, que hay que destacarlo. Y, por supuesto, paralelamente a esta Inquisición, hubo una particularidad muy especial, ¿sí? También funcionó la Inquisición episcopal y pontificia. Del tema que le pusimos escobas y aquelarres, ¿sí? En este tema vamos a ver cómo se mezcla aquellos herejes, o sea, los cátaros, cómo se mezcla un poco la Inquisición, cómo se mezcla la brujería. Y también cuando empezamos a hablar del periodo europeo entre el siglo XV y siglo XVIII, algunos autores no se ponen de acuerdo en qué fueron 500.000 y 250.000 personas declaradas culpables de brujería y muertas en la hoguera, ¿sí? Especialmente fueron mujeres.
a menudo se habla, digamos, las acusaciones que se le hacían a ellas eran realizar pactos con el diablo, viajes montadas en escobas, reuniones en los aquelarres, copulaciones con el diablo, por ejemplo. Por supuesto, en un punto de vista más terrenal, en el tema este de brujerías, ¿sí? O a personas a quienes, o con quien también había una enemistad, digamos, una vecina que tenían dinero, entonces ya la culpaban de bruja, digamos, ¿sí? Por ejemplo, se acusaba a una persona de brujería porque se le murió la vaca al vecino, porque hubo una mala cosecha. O sea, la acusaban de los robos, de todas las cosas, digamos, malas que sucedían en ese momento, era la culpa de la bruja, ¿sí? O sea, que en definitiva, la bruja se configuró como un cúmulo de todo el mal que se daba en esta época. Y se volvió una persona de gran peligro para la sociedad. En ese momento estamos hablando, ¿no? Poco a poco podemos ver en la Edad Media, fue trazando una imagen del mundo que se dividía en dos extremos, ¿sí? El mundo de la cristiandad, la cristiana, digamos, lo más alto, y la otra era la vida pagana, ¿sí? Que en esta pagana era donde se encontraban las brujas, los hechiceros y los demonios. En lo que respecta a la brujería, la persecución fue acompañada de la promulgación de los papales, ¿sí? Que permitía la actuación contra los magos y que apoyaban a todos los tipos de actuaciones contra la brujería. Especialmente las actuaciones violentas. Igualmente se publicaron una serie de manuales tratados, digamos, para los inquisidores, ¿sí? Uno de ellos, o sea, lo más famoso, podemos decir, el martillo de las brujas, muy conocido. Maleus Maleficalus, Maleus Maleficaus, que fue un libro papal utilizado por estos inquisidores. ¿Qué decía? Por ejemplo, cómo detectar una bruja, cómo son los pasos a seguir, cómo hacerla confesar, cómo torturarla. Y cómo también condenarla, obviamente. ¿Por qué? Porque mayormente el fuego fue el elemento esencial para matar al mal, ¿sí? Así también se definió un tipo de bruja, ¿sí? Tipo de bruja. Mujeres brujas eran como mujeres ancianas, de una edad avanzada. ¿Qué otra cosa podemos decir? Con algún defecto físico, alguna enfermedad, manchas en su rostro, vivían solas en el bosque, no tenían marido, cocinaban a niños en un caldero. De noche, andaban en la oscuridad, y mayormente su actividad era de noche y no aparecían por el día. Todas estas cosas eran referentes a las brujas, ¿sí?
muchas de estas mujeres eran, eran condenadas a brujería, pero en realidad eran, eran por ejemplo, eran curanderas, parteras, elaboraban pociones con elementos, por ejemplo, de la naturaleza, para curar diferentes enfermedades, digamos, y ayudar a la gente, digamos. Por supuesto, estas personas eran vistas como brujas. ¿Por qué? Porque se desconocía esta actividad. Y ahora le podemos llamar una actividad química. Bueno, para algunos dirían que eran fermento de hoy en día de la medicina, digamos, ¿sí? Esto entró tanto, pero tanto en los pueblos, digamos, en la gente, ese temor, que la gente se empezó a buscar amuletos para protegerse de este tipo de personas. Y así que para alejarse de estos maleficios que la bruja le podía mandar, se pusieron mecanismos de protección. Por ejemplo, las ventanas y las puertas, ajos, romero, también buscar llevar cruces bendecidas, llevar amuletos, y hasta inclusive hasta acá en nuestro territorio nacional, acá en Argentina, hablaban de que había muchos gauchos que tenían digamos, objetos bendecidos para pelear con los demonios, ¿sí? Porque nosotros en Argentina también tuvimos demonios, ¿sí? Acá en el mismo Tucumán, por ejemplo, tenemos las brujas, tuvimos el perro familiar, también tuvimos nuestros aquelarres, y nosotros también tuvimos que protegernos de esos diferentes tipos de males, ¿sí? De esos tipos de males que se hablaban en esa época, ¿sí? Pero sin duda, de todos los mitos creados en torno a la brujería, más importante es el aquelarre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la iniciación de una mujer en la brujería, ¿sí? En esta aquelarre es una ceremonia donde se reúnen con el diablo, que se mostraba en forma de un macho cabrío. En esta se realizaban diferentes tipos de ritos. ¿Qué más podemos decir? Que la mujer pasaba a ser una bruja, ¿sí? En ese momento. Todo un ritual. Se iba a un viaje con el diablo en medio de la noche, donde lo adoraba al diablo, y el diablo le contaba las diferentes formas de pócima, de hacerle daño a la gente, de cómo podía volar, cómo se ponía a conectar con los incubos, por ejemplo. Y por otro lado, celebraban las misas paganas, que eran lo contrario, digamos, de la misa que hacían las misas católicas, digamos, era todo lo contrario, obviamente. ¿Qué más podemos decir de la brujería? Porque si la brujería era una herejía tan peligrosa como existían en esa época en la Inquisición, no hay ningún misterio en la obsesión, digamos, en el Santo Oficio. En la obsesión
en la obsesión de la represión del Santo Oficio, ¿sí? Porque, corta. ¡Ya! ¡Ya! Bueno. Sí. Ahora, mirándolo en punto de vista muy particular y realizando un análisis sobre este tema, nos preguntamos si la brujería era una herejía tan peligrosa que por qué por ahí se nos da la idea de que la Inquisición buscaba más la... Vuelvo al principio. ¡Ya! Si la brujería era una herejía tan peligrosa y relativamente para algunos inofensiva, porque era algo alucinatorio, digamos. ¿Por qué parece que a veces los inquisidores estaban más obsesionados con la tortura? Ah, bueno. Volvamos a decir. Si la brujería era una herejía tan peligrosa, ¿por qué existe la idea de que los inquisidores estaban obsesionados por destruir la brujería? Bueno, si la brujería era una herejía tan peligrosa, a pesar que muchos decían que simplemente era un tema alucinatorio, parecía que la Inquisición estaba más preocupada en promoverla, digamos, que en destruirla, ¿sí? Esto nos lleva a pensar que el sistema de la casa de brujas estaba demasiado bien diseñado para sacar cierto provecho a las situaciones, ¿sí? La confiscación, digamos, de propiedades y los honorarios que compraban los torturadores y los cazadores de brujas eran tan altos que hacían que la casa de brujas sea un trabajo bastante interesante y redituable económicamente. El resultado principal del sistema de casa de brujas consistió en que los pobres llegaron a creer que eran víctimas de brujas y diablos, en vez de pensar en el abuso y las explotaciones que realizaban los príncipes y los papas. La Iglesia y el Estado mostraron una denodada campaña contra los enemigos fantasmas del pueblo. Las autoridades no regatearon esfuerzos para combatir la brujería, ¿sí? Pero así también podemos decir que trataron de que en cada bruja quemada y todas sus posesiones pasaran a la nobleza o al clero, ¿sí? De esta forma, todas las obligaciones que la monarquía
y la nobleza, inclusive en el papado, ¿sí? Todas estas obligaciones que tenían con el pueblo, fueron distraídas con esta casa de brujas, ¿sí? En el clero y la nobleza se presentaron como los grandes protectores de la humanidad frente a un enemigo difícil de detectar. Pero de esta forma también estas instituciones que tenían sometida al pueblo continuaron con la corrupción, ¿sí? Cuando nosotros tratamos el tema de quiénes fueron los chivos expiatorios, ¿sí? Acá hacemos corta. Cuando hablamos sobre los chivos expiatorios, ¿sí? Buscamos hacer hincapié en por qué la mujer fueron la mayor cantidad de víctimas, ¿sí? Tenemos que tener presente que sobre 1258 ejecuciones por brujería en el suroeste de Alemania, se muestra que el 82% de las brujas eran mujeres y viejas, indefensas y parteras de la clase baja. Cuando se arranca la confesión bajo tortura de un nuevo nombre, ¿sí? Se destacaban también que aparecían niños y de ambos sexos y algunos hombres, ¿sí? Durante la fase fulminante de esta locura, digamos, popular por la persecución de las brujas, ¿sí? Solían también morir mesoneros, algunos mercaderes, algunos magistrados, maestros, pero lo característico, digamos, que cuando estas acusaciones llegaban a los altos rangos de poder, como ser, por ejemplo, los jueces, ya perdían confianza y las confesiones y se cesaba el pánico, digamos, ¿sí? Por supuesto, rara vez se acusaban a un médico, a un jurista o a un profesor de la universidad, ¿sí? Ni hablar también de esas acusaciones que llegaban a algún miembro de la Inquisición o a algún miembro del alto clero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si alguna persona acusaba a un inquisidor o a un miembro del alto clero, recibía como ganancia una tortura muy cruel y bestial. Es tal así que negaban en todo sentido que haya visto a un inquisidor o a alguien, o a un papa, por ejemplo, digamos. Para terminar, en conclusión, digamos, todo este tema, la brujería, que fue una psicosis colectiva que apuntó mucho a las mujeres como seres que se conectaban con el diablo para hacer daño a las personas,
en realidad fue un elemento de distracción que utilizó tanto la iglesia como la nobleza. No solamente eso, sino también lo usaron para sacar provecho, quedándose con cada persona ejecutada, con con sus tierras, como con sus riquezas también, ¿sí? Así, la brujería se dispersó y fragmentó toda la energía latente de protestas que se realizaron en el pueblo contra estas fuentes de poder. Desmovilizó a los pobres y también a los desposeídos. Aumentó la distancia social, llenó de sospechas entre los mismos vecinos, entre los mismos parientes, entre los mismos amigos, y hizo a todos temerosos. Aumentó la inseguridad de todo el mundo. Hizo a cada uno sentirse desamparado y dependiente de las clases gobernantes. Se centró en la furia y las frustraciones de todo el mundo en un foco puramente local, ¿sí? De esta manera evitó que los pobres afrontaran al Estado eclesiástico y a ese Estado monárquico, que en realidad lo tenía en malas situaciones, y ya que no cumplían con una buena retribución de las riquezas y del poder, obviamente. Bueno, eso es todo y así concluimos este video. Espero que les hayan gustado. Chao.